Hola a todos, bienvenidos a Jovancar. En esta ocasión os traigo unas ideas muy bonitas para hacer piezas de bisutería o joyería, ponernos guapas y poder vender o regalar. Los materiales que vamos a utilizar durante todo el tutorial van a ser aluminio, alfileres de joyería o bisutería y también piezas de diferentes tipos. Vamos a empezar haciendo unos preciosos pendientes y voy a poner en un alfiler un cristal de fantasía, una perla y a continuación otro cristal. Corto el alfiler a la medida de las piezas que he puesto y le hago un cierre. Ahora con un trozo de aluminio o hilo mágico, que es un aluminio que no da alergia y la verdad es que es muy flexible y va muy bien para hacer este tipo de piezas, voy a hacer unas anillas con las que voy a engarzar el alfiler que he preparado. Exactamente voy a hacer 5 anillas. La primera la engarzo con el alfiler y en esa anilla voy a poner 3 anillas más. Ponemos la quinta y última anilla en esas 3 que he puesto anteriormente y esta anilla nos va a servir para ponerle el cierre y podernos colocar el pendiente o arete. Para hacer el gancho del pendiente voy a utilizar un trozo de aluminio y de esta forma tan sencilla voy a hacer el gancho que nos vamos a colocar en la oreja. Los cierres de las anillas, de los engarces y de los alfileres siempre los vamos a abrir de forma perpendicular y vamos a asegurarnos de cerrarlos muy bien para que las piezas no se salgan. Y de esta forma tan sencilla hemos hecho estas 2 preciosas piezas. Bonitos, elegantes y muy fáciles de hacer. Lucen preciosos para una ocasión especial, para una fiesta, para Navidad. Y ahora quiero hacerme un anillo a juego con esas 2 piezas y lo primero que hago es utilizar la medida de un anillo del dedo en el que me lo voy a poner. Y en la parte de atrás, en el mango de un pincel, marco el tamaño de ese anillo. Cojo un trozo de aluminio de medio metro y desde el centro lo coloco y le doy 3 vueltas. Una vez le he dado 3 vueltas, cada uno de los extremos del aluminio lo pongo para un lado y le doy una vuelta para fijarlo. Cuando lo tengo fijado, lo saco del mango y voy a comprobar que me entra en mi dedo y que la medida es la correcta antes de continuar adelante. Una vez tengo la medida fija, le doy otra vuelta y ya tengo la medida exacta de mi dedo. Ahora voy a utilizar unas piezas, voy a utilizar 2 perlitas y 4 cristalitos transparentes. Lo primero que hago es en uno de los lados introducir cristal, perla, cristal y en el otro lado cristal, perla, cristal. Una vez los tengo colocados, voy a girar alrededor de la parte central de la pieza que estoy haciendo. Voy a añadir 2 perlas más. Estas son más pequeñitas que las anteriores. Y lo que hago es coger los extremos del aluminio y girar en esta ocasión por la parte de abajo de lo que había hecho hasta ahora. Voy a girar hasta hacer que los 2 extremos del aluminio se unan en un mismo punto. Cuando tengo los 2 extremos del aluminio juntos, lo que hago es trenzarlos. Yo recomiendo que ese movimiento que he hecho de pasar el aluminio por la parte de abajo lo hagamos con el anillo puesto en nuestro dedo
para que al tirar el aluminio no hagamos la medida más pequeña. Y ahora estos dos cabos que he unido los voy a pasar por la parte de abajo intentando que quede completamente plano. El extremo de estos dos cabos lo voy a meter por debajo de todo lo que he hecho para que no nos haga daño en el dedo. Y como veis el resultado es súper elegante, queda perfecto con los dos pendientes y luce súper bonito, tiene un brillo muy especial con el aluminio, los brillantitos y las perlas le dan un toque súper elegante. Ahora vamos a hacer una tercera pieza muy sencilla. Vamos a coger un trozo de aluminio. En el extremo del aluminio, con un alicate de punta redonda y fina, vamos a hacer una pequeña espiral. Cuando acabamos la espiral, con la punta del aluminio le damos un pequeño toque para que el aluminio salga de forma perpendicular hacia arriba. Y ahora voy a utilizar una perla gris preciosa y una bola de cristal de roca. Cuando tengo las dos piezas introducidas, corto el aluminio que me sobra y voy a hacer una simple anilla que me va a servir para después colocar la parte superior donde vamos a colgar el gancho para ponernos en la oreja. Y quedan así de bonitos, son más pequeños pero también son muy elegantes. Yo estos se los he regalado a mi cuñada, que a ella le gustan los pendientes más cortitos y le han encantado. Por eso os he dicho que estas piezas son preciosas y perfectas para vender o regalar o también para ponernos guapas. Ahora vamos a hacer unos terceros pendientes o aretes, pero estos son más grandes y un poco más atrevidos. En esta ocasión, en lugar de utilizar aluminio, voy a utilizar un cordón de algodón muy fino y muy compacto, especial para montar piezas de joyería y bisutería, y lo que hago es coger un cabo de este algodón o de este cordón, le hago un pequeño nudo e introduzco una pieza que en este caso es una pieza de cristal negra facetada preciosa que tiene un brillo espectacular. Ahora lo que voy a hacer es utilizar lo que se llama una chafa. Lo primero que hago es tomar la medida del largo de esa pieza donde he puesto el trozo de cristal. Introduzco un cabo de hilo de pescar y le introduzco la chafa. La chafa es una pieza circular que por dentro está hueca y que cuando la apretamos con el alicate queda chafada, como dice bien su nombre, y nos hace de tope. Al hacer presión, al chafar la pieza, nos hace de tope y hace que el cordón no se mueva. En el otro extremo del cordón introduzco 3 piezas de cristal un poco más pequeñas, tomo la medida del largo hasta donde quiero que lleguen, hago un nudo, corto el extremo y ya lo tengo preparado para ponerle el gancho de la parte superior. Los ganchitos que van en la oreja son muy fáciles de hacer. Con la punta del aluminio hacemos una pequeña circunferencia y después con la ayuda del dedo hacemos la parte redondita de arriba y el extremo final lo giramos en el lado contrario, y es bueno que lijemos ese corte final para que no nos haga daño al introducirlo dentro de la oreja. Y como veis quedan también muy elegantes y muy bonitos para vestir de negro, para llevar una camisa blanca con una chaqueta negra, preciosos. Si nos gusta lo podemos hacer más corto, más largo, eso ya va a ir a nuestro gusto. Una quinta idea, voy a utilizar cristales facetados blanco, aluminio de 0,5, bolitas plateadas pequeñas y este hilo de aluminio súper fino que casi nos permite tejer porque es muy fino
y muy dócil. Lo primero que hago es coger el aluminio de 0,5 y hacerle una redondita, una anilla en uno de los extremos. Y ahora con el aluminio más fino voy a coger y voy a darle 5 vueltas tirando muy bien del aluminio para que se aguante perfectamente en su lugar. Ahora en el hilo de aluminio fino voy a introducir 4 bolitas plateadas. Estas 4 bolitas van a rodear una de las bolas de cristal blanco facetado. Lo que hago es introducir la bola blanca dentro del aluminio más grueso. Aguanto con el dedo de la mano izquierda, con el dedo pulgar, y le doy 3 vueltas sobre el aluminio más grueso para fijarlo en su lugar. Y voy a hacer esto, en total van a ser 5 piezas blancas y las 5 van a estar rodeadas con bolitas plateadas. Cuando llegamos al final, cuando hemos puesto ya la quinta bola blanca facetada, le voy a dar 5 vueltas con el aluminio, con el hilo de aluminio, igual que he hecho al principio. Y una vez las tengo colocadas, que como veis queda súper bonito, corto el exceso del aluminio grueso y le hago una anilla al final. Cuando tengo la anilla hecha, voy a hacer una circunferencia y voy a hacer que esas 2 anillas coincidan. Ahora voy a utilizar una cadena de eslabones. Esta cadena es súper bonita y la podemos comprar a metros. Y voy a utilizar exactamente 2 eslabones de la cadena y los voy a introducir por las anillas que he hecho, por las 2 a la vez. Las anillas las tenemos que cerrar, como os he dicho antes, siempre en perpendicular. Y ahora he hecho una anilla en aluminio que le voy a poner justo al final, donde voy a enganchar el ganchito que va en la oreja. Recordad que siempre tenemos que cerrar muy bien las terminaciones y los ganchos. Si por lo que sea quisiéramos vender las piezas, no estaría mal ponerle un poquito de pegamento de 2 componentes al final de cada una de las uniones para asegurarnos que no se van a abrir. Y como veis quedan muy bonitos y muy elegantes para ponernos con cualquier cosa, porque el color blanco y el plata nos da mucho brillo a la cara y mucha luz y queda precioso. Utilizando la misma técnica del trabajo anterior, pero en esta ocasión he puesto 7 cristales negros facetados que tienen un reflejo a contraluz de color azul que queda muy bonito, y en lugar de hacerlo de forma circular, lo que hago es una forma alargada. Y vuelvo a hacer lo mismo. En esta ocasión no le pongo 2 eslabones de cadena, directamente le pongo una anilla y el gancho que va en la oreja. Estos son súper elegantes para salir una noche a una cena, para tomar algo con unos amigos. Son súper elegantes, al ser negros y tener ese brillo, la verdad es que tienen un toque de elegancia espectacular. Vamos ahora por la 7ª idea. Esta es muy fácil también. Voy a volver a utilizar cristales negros facetados y aluminio. Voy a coger el aluminio, igual que he hecho antes, voy a hacer una espiral en la punta del aluminio. Después de hacer el espiral, le damos un pequeño giro al aluminio para que salga de forma perpendicular hacia arriba, y en esta ocasión lo que voy a hacer es con el propio aluminio rodear la pieza de cristal. Al llegar a la parte superior hacemos un giro y ahora vamos a darle una forma a este trozo de aluminio. Primero vamos a hacer una espiral, pero va a ir justamente sobre la pieza de cristal, o sea, la vamos a hacer de forma plana.
Esta espiral la vamos a hacer con un par de vueltas y cuando hemos acabado volvemos a darle un giro al aluminio para la parte superior y con la ayuda del alicate le vamos a hacer el cierre en forma de anilla. Este queda muy bonito porque es una pieza de cristal engarzada en aluminio y queda precioso. Es la imitación de un pendiente de cristal y plata y queda espectacular. También es bonito, es más pequeñito. Si no nos gustan los pendientes o aretes largos, es más chiquitín, pero como veis también es súper elegante. Ahora vamos por una octava idea. En esta ocasión vamos a hacer otro anillo. Voy a utilizar perlas de río pequeñitas y cristales de Swarovski en diferentes colores. Vamos a utilizar hilo de aluminio del que es finito. Lo primero que hago es introducir un cristal de Swarovski justo hasta la mitad del hilo. Y a partir de ahí voy a introducir en cada uno de los extremos del aluminio una perla de río. Una vez los tengo colocados en su sitio, que el aluminio tenemos que ir asegurándonos de apretar bien las piezas para que se queden en su lugar y no nos queden espacios en el que solo se ve aluminio. A partir de que he puesto las dos perlas, lo que hago es poner una pieza de cristal de Swarovski, que en cada ocasión voy a utilizar una de diferente color y voy a seguir repitiendo el mismo proceso. Dos perlas, una pieza de cristal de Swarovski, dos perlas, otra pieza de cristal y vamos a seguir así hasta hacer la medida de nuestro dedo. Cuando tenemos la medida exacta de nuestro dedo, los dos extremos de aluminio los vamos a pasar por la primera pieza de cristal que hemos puesto y ahí va a ser la terminación del anillo. Cuando tenemos ya el anillo terminado, vamos a asegurarnos muy bien que no nos queden espacios en el que solo se vea aluminio. Vamos a hacer dos nudos con el aluminio. Este aluminio es muy fino, pero es muy rígido y no tenemos que dejar que nos queden puntitas de aluminio, ni tampoco tenemos que dejar el aluminio así atado nada más. Lo que vamos a hacer es utilizar un pegamento de dos componentes para ponerle un poquito de pegamento justo sobre el nudo que hemos hecho. Dejamos secar el pegamento, que tarda más o menos 20 minutos, y vamos a cortar los extremos del aluminio a ras del pegamento para que no queden puntas y nos haga daño en el dedo. Y como veis queda súper elegante y súper bonito. Y ahora vamos a hacer una novena idea, unos pendientes un poco más grandes, más largos. A mí particularmente me encantan los pendientes que son largos y vamos a hacer un trabajo un poquito más elaborado, no mucho, pero un poquito más. Vamos a coger el aluminio y vamos a hacer una forma de vaivén, como estáis viendo en la imagen. En la parte superior y en la parte inferior vamos a hacer una anilla en cada uno de los lados que nos va a servir para después poder engarzar las piezas. Cuando tengo la pieza hecha, hago lo mismo con el otro trozo de aluminio, que un truco para que nos salgan los dos iguales es ir colocando uno sobre otro hasta conseguir que nos queden iguales. Y ahora vamos a hacer una técnica que se llama batir. Normalmente esto se hace con la plata. Yo estudié joyería y esto es una técnica que se hace con la plata, pero con el aluminio, como este aluminio no se oxida, también lo podemos hacer. Con la ayuda de un martillo vamos a ir dándole golpes hasta conseguir que las piezas queden planas, y esto va a hacer que el aluminio además sea más fuerte, sea más rígido y sea más difícil que pierda la forma que le hemos hecho. Ahora voy a utilizar un alfiler de joyería o bisutería. Estos alfileres, si no lo sabéis,
En uno de los extremos tienen una terminación plana y nos sirven para que las piezas no se salgan de su lugar. Y voy a utilizar cristales rosas facetados, un cristal transparente precioso y en medio de cada una de las piezas una bolita plateada, o también podemos utilizar plata. Eso va a ir en función a la calidad que le queramos dar a nuestra pieza. En la parte de abajo le hago una pequeña anilla y engarzo la parte de abajo, y en la parte superior le pongo un cierre, igual que los que he estado haciendo hasta ahora. Estos me encantan. De todos los que he hecho, los primeros que he estrenado han sido estos. Me han invitado a comer y me los he llevado puestos porque me gustan un montón. Espero que hayáis aprendido un montón de cosas para hacer bisutería, para vender, regalar o poneros guapas. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.